sociales. Participó en el programa de movilidad estudiantil Primavera 2016 de la Universidad del País Vasco, España. Se ha desempeñado como coordinador del comité editorial del Colegio de Filosofía en la revista Cuatro Patio de la FIL y como conductor del programa de radio M12E en Radio UAP 96.9. Recientemente obtuvo la certificación de gestión y promoción cultural por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado en múltiples eventos estatales, nacionales e internacionales sobre filosofía en sus distintos ejes temáticos, como asistente, organizador y ponente, tales como el 5º coloquio por el Día Mundial de la Filosofía, el 31º Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía, el 3er Coloquio Internacional de Ética y Filosofía Política, el 5º Coloquio de Filosofía Latinoamericana Hoy y el 5º Coloquio Internacional de Estudios Hegelianos. El día de hoy nos presenta la ponencia Estética y Emancipación. Hola, buenas tardes. Agradezco al comité por la invitación y bueno, pues sin más comienzo. Mi ponencia, como ya mencionaron, se llama Estética y Emancipación. Comienzo con una cita de Hannah Arendt. Dice así: nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo junto a sus iguales y solo con sus iguales. Hannah Arendt. Esta cita fue retomada del método, fue una cita del método de igualdad de Jacques Rancière. Él la retomó. El presente trabajo tratará de abordar la idea de igualdad y la emancipación a través de la estética del filósofo Jacques Rancière, pues para él, estética se refiere no a la teoría del arte en general, sino a un régimen específico de identificación y de pensamiento, en el cual se va más allá del objeto artístico, describiendo que la estética guarda vínculos estrechos con lo político y lo social, y en tal sentido con la realidad misma. Cito a Rancière: el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente un territorio común. Fin de la cita. Por lo tanto, lo sensible como categoría fundamental de la estética desborda el contexto del arte para tocar otras esferas perceptibles, concepto que Rancière denomina reparto de lo sensible, siendo esto la dimensión política de la estética en la que se torna visible en un determinado espacio-tiempo común una reconfiguración de los cuerpos, las imágenes, los tiempos, que definen, cito Rancière, el lugar y la problemática de la política como forma de experiencia. Fin de la cita en una nueva distribución. Para Rancière, la política se da por el encuentro de dos procesos. El primero, el del orden dominante, es decir, el gobierno, al cual él llama policía. Y el segundo es el de la igualdad, que corresponde al pueblo o cualquier grupo que sea dominado. La política es entonces el momento en que los dominados se oponen al orden dominante. Cito a Rancière: la política no reside en el ejercicio del poder y en la lucha del poder. Es la configuración de un espacio específico, la demarcación de una esfera particular de experiencia, de objetos establecidos como comunes y correspondientes a una decisión común. Fin de la cita. En otras palabras, la política no es el mero acto de gobernar, sino el acto de un sujeto que se opone a ese proceso. Es por eso que para él la estética está ligada de manera fundamental a la política de dos maneras. Primero, tiene que ver con una base estética en la política, en la que se decide de manera a priori cómo se desenvuelve en lo social una comunidad, es decir, cómo se piensa, cómo se habla y cómo se actúa, siendo esto la sensibilidad, que es tanto una partición y un modo de participar de la comunidad, una partición de lo sensible, en tanto que ordena los espacios y los tiempos de los sujetos, pero también en tanto que ordena la articulación de las voces inteligibles y lógicas, y las voces que solo emiten ruido. También es el modo en que los sujetos participan en la comunidad, su identidad y su subjetividad. Rancière, aludiendo a Aristóteles, marca lo anterior a lo que él llama comienzo de la política, a lo que él denomina policía, pues señala que solo los seres humanos se pueden referir a lo político, porque, cito Rancière, porque posee la palabra que pone en lo común lo justo y lo injusto, mientras que el animal solamente tiene la voz que señala el placer y el dolor.
Entonces, la cuestión reside en saber quién posee la palabra y quién solamente la voz. Fin de la cita. Esto indica qué es lo que el hombre comparte con los animales y qué es lo que lo distingue. Es decir, se está fundando una sensibilidad en la medida en la que el animal político puede articular, mediante la palabra, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, mientras que el animal solo puede indicar el placer y displacer con su voz. Voz que indica, pero que no elabora argumentos para fundar una comunidad, mismos que los podemos traspasar al escenario de la desigualdad política, de la pasividad del ciudadano a la actividad. Cita Rancière: de este modo, la policía es primeramente un orden de los cuerpos que define la división entre los modos de hacer, los modos de ser y los modos de decir, que hacen que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea. Es un orden de lo visible y de lo decible, que hacen que tal actividad sea visible y que tal otra actividad no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente a un discurso y tal otra al ruido. Fin de la cita. Es en este orden de lo visible y de lo visible en el cual la policía tiene la injerencia con la configuración de lo sensible. Pero entonces, la política debe ser dotada de otra significación. Esta es la de la desaprobación de ciertos tiempos y espacios que atenten contra las posturas que han formado, siendo su labor, cita Rancière, la de desplazar de un cuerpo a un lugar que estaba asignado y cambiar su destino. Fin de la cita. Hacer que lo que no tenía razón para ser visto y sea escuchado en un discurso donde solo el ruido tenía lugar para escucharse como otro discurso del cual no era escuchado como ruido. Por ello, la política es el enfrentamiento entre dos lógicas: la lógica de la jerarquía y la lógica de aquellos que buscan la igualdad y que son arrancados de la evidencia de la que estaban destinados por el orden del sensible. La política no es el asunto del Estado, ni de la toma de poder de cualquiera de sus versiones, ni el empoderamiento de los sujetos, ni tampoco el de la relación del poder. El sujeto de la política no es, por tanto, una clase, un partido o un Estado. En este caso, la política es cuestión de cualquiera, pero cualquiera que se encuentre con la posibilidad de ver y la habilidad para hablar acerca de los espacios y las posibilidades del tiempo en que las policías las han formado. Es aquí donde entra la segunda noción de estética, que se encara ya con las prácticas artísticas, es decir, cómo el arte interviene en el orden de lo común establecido para instaurar otro orden, que no es el de la dominación, sino el de la emancipación, aquel que intenta dar cuenta de un mundo compartido en el que la igualdad es posible. Cita Rancière: la emancipación comienza cuando se cuestiona de nuevo la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esta manera las relaciones mismas del decir, del ver y del hacer pertenecen a la estructura de dominación y de sujeción. Comienza cuando se comprende que mirar también es una acción que confirma y que transforma. Fin de la cita. Pues como se puede denotar con las manifestaciones artísticas, el espectador constituye una parte importante en la misma representación, pues él también actúa en la misma. Él observa e interpreta. Cita Rancière: pues los espectadores ven, sienten y comprenden algo en la medida en que componen su propio poema, tal como lo hacen a su manera actores o dramaturgos, directores de teatro, bailarines o performistas. Fin de la cita. En esto reside la emancipación intelectual, en entender que todos somos espectadores y aprendemos y compartimos lo aprendido desde diversos puntos de vista. Es aquí cuando podemos marcar que el arte sí puede romper barreras y acortar las distancias como método de igualdad entre las personas. Emancipación significa entonces para Rancière forzar una incapacidad que se ignora o se niega, a reconocerse y desarrollar todas las consecuencias de ese reconocimiento. Esa era una cita de Rancière del espectador El maestro ignorante. Este mismo ejercicio del espectador frente al arte, Rancière no lo separa de lo político, pues su noción de política tiene que ver justamente con elementos con lo común visible y audible. Así, el arte político no es político por su adhesión a partido alguno, sino por su disrupción que hace aparecer en la comunidad. Y la política, toda ella, es estética, no porque haya política en el arte, sino porque la política distorsiona lo visible, o a la manera que lo retoma Rancière, que es de Hannah Arendt: por la naturaleza, los hombres no son iguales. Necesitan de una institución política para llegar a serlo. Solo en el acto político se puede generar la igualdad. Fin de la cita. Rancière se enfrenta, por otra parte, a las visiones modernas del arte
que para él no hacen sino forzar la frontera entre el arte y el no arte, cuando es precisamente la unidad del arte y no arte que constituyen este régimen estético del arte. Pues la práctica estética de la igualdad no consiste meramente en la inclusión, sino en hallar las formas de expresión que han quedado fuera del discurso dominante. Por ende, la emancipación a la que se refiere Rancière tiene que ver con los modos de construcción y reconstrucción del marco de lo sensible. La emancipación no es la libertad vista desde la modernidad, es el disenso y el cuestionamiento, cito Rancière, para descubrir nuevas maneras de luchar contra la distribución consensual de competencias, de espacios y de funciones. Y es precisamente con el arte donde se pueden producir nuevos espacios de cuestionamiento. Gracias. Bueno, como siguiente ponente tenemos al doctor Stefan Gandler, quien es maestro en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y doctor en Filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universität am Main. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su línea de investigación es la teoría crítica desde las Américas, cuyas principales temáticas son la relación naturaleza, cultura, sociedad, diferencia e identidad, concepto no dogmático de emancipación y problemas epistemológicos. El día de hoy nos presenta la ponencia la teoría estética de Walter Benjamin y la reproductibilidad de la obra de arte. Pues muchas gracias por la invitación a este evento. Entonces quería hablar, como ya se anunció, sobre la teoría estética de Walter Benjamin y con especial énfasis sobre el tema de la reproductibilidad técnica de la obra de arte. Entonces, empezando con la contextualización de esta problemática, Benjamin, en este texto, que es uno de sus últimos antes de fallecer, hace una crítica en todos sus textos de la última fase de su vida a la izquierda de la época. Menciona sobre todo la socialdemocracia, pero se sabe por sus comentarios verbales que también pensaba en la izquierda estalinista, que además en muchos problemas teóricos desde su perspectiva se parecen. Entonces, en tema de la estética, Benjamin percibe un cierto conservadurismo en la izquierda de su época. En lo personal creo que no solamente desde la época de Benjamin, sino es algo que desde antes y hasta el día de hoy podemos observar, que salvo algunas excepciones contadas, en muchos movimientos de izquierda, sobre todo cuando llegan ya a esferas más así institucionales, parlamentarios y de gobierno, en muchos casos se relacionan no tanto con los artistas de izquierda, con los artistas revolucionarios, sino justo con los artistas más conservadores. El ejemplo más sonado es obviamente el de Lenin y sobre todo de Stalin, que inventan el concepto de, bueno, ellos son gente del llamado realismo socialista, que es el arte más conservador, el realismo en la época, y todos los artistas revolucionarios que había en la Unión Soviética que participaron o eran muy solidarios con la revolución rusa soviética, salvo muy pocas excepciones, son, digamos, alejados de las esferas culturales importantes. En los primeros 5 o 6 años es un poco diferente de la Unión Soviética, pero paulatinamente son excluidos y sustituidos por los autores y los artistas que siempre han estado con el zar, ¿no? Con la idea de que lo importante es el contenido y la forma es secundaria. Esa es una idea que hasta hoy podemos observar en muchos izquierdistas en este caso, que dirían que el artista tiene que transportar la idea correcta, una idea revolucionaria o por lo menos socialista, crítica, lo que sea. En qué estilo, con qué forma lo realiza es secundario, incluso puede ser hasta irrelevante, ¿no? En esa percepción, y esta percepción critica a Benjamin, ¿no? Hay un autor un texto que hoy no quería mencionar tanto, pero lo mencionó al inicio, que se llama El autor como productor, en el cual Benjamin justamente es una conferencia que da en 1933 en París ante unos exiliados escritores alemanes que están ahí, antifascistas, todo, y la discusión que había en ese entonces era ¿qué es más importante, tener la posición política correcta o expresarse en altos niveles desarrollados
en términos estéticos y artísticos, y Benjamin la respuesta que da que esta disyuntiva es falsa. ¿No? Él diría, esta disyuntiva no existe, porque él diría lo revolucionario del artista revolucionario no está en el contenido. Esa es como una equivocación que, por ejemplo, Stalin tenía, sino más bien lo revolucionario es justo en su productividad. ¿No? Porque él diría, el artista que es solidario con los obreros, con el proletariado, no lo hace desde una postura de superioridad o desde una posición objetiva de superioridad, sino lo hace porque realmente también es un proletario. ¿No? Benjamin en este contexto rechaza tajantemente el concepto de creación y también rechaza el concepto de genialidad. Él diría, la creación no existe en términos humanos, en dado caso existe un Dios creador, si alguien cree en él, pero los humanos no somos creadores, ni el artista más destacado lo es, somos productores. ¿No? Y lo que hacemos es cambiar formas. Como se hace en la fábrica, también en la obra artística, lo único que es, se cambia la forma, no sé, ¿no? El lienzo y la pintura se juntan y ni el lienzo sale de la nada y tampoco la pintura, los dos se basan en procesos materiales anteriores. Lo único que hace el artista es cambiar la forma, y Benjamin diría, esa es la verdadera productividad, es cambiar las formas, pero en el sentido más radical de la expresión. Él diría, el autor, que es su ejemplo en este texto más importante, el autor no es productivo al escribir muchas páginas. Incluso Benjamin va tan lejos de decir que antes se distinguían los autores de las otras personas por saber leer y escribir, pero eso ya es cosa del pasado. Luego se distinguían por publicar, también es cosa del pasado, y lo dice mucho antes del internet, ¿no? Él dice, aún en la época de Benjamin cualquiera puede mandar una carta al periódico, y si está más o menos bien redactada y se refiere a un tema recientemente tratado, es bastante probable que se publique. Entonces, tampoco el hecho de publicar distingue al autor de otras personas. Él diría, lo que distingue el autor, ¿no? Como especialista, digamos, de otras personas que saben leer, escribir y poder publicar, es justo su capacidad de crear una nueva forma de escribir. Esa es su verdadera productividad, ¿no? Insisto, lo que hace un autor no es porque escribe miles de páginas. Puede haber uno como Rulfo, por ejemplo, este ejemplo Benjamin no lo da, pero me encanta, que escribió muy pocas páginas y de todos modos es mucho más productivo que la mayor parte de los escritores del siglo XX. Y no es por el número de páginas, que siempre ha sido criticado en su momento, porque solo publicó 2 libros, además delgados, pero ese no es el tema. Para Benjamin y tampoco para Rulfo, porque su productividad es en la producción de la nueva forma de escribir. Esa es la verdadera productividad. Hay, digamos, una ruptura, en este caso, de estilo, si quieren llamarlo así. Benjamin no usa la expresión, hay una ruptura en la forma. Coincide muy bien con una idea que tiene Marx, ¿no? Sobre la revolución comunista, que también no es importante por el contenido, como falsamente piensan autores como Proudhon o Emile Dussel, o a lo mejor también los que hablan de la autoridad moral, etc., ¿no? Los del actual residentes en saben en dónde, Palacio Nacional, etcétera, ¿no? Que dirían el problema de la pobreza, todo eso rechaza Benjamin, diría, y igual que Marx, diría, lo que se trata es construir una nueva forma, en caso de Benjamin estética, en caso de Marx política y económica. Eso es lo realmente decisivo, ¿no? Si sigue existiendo la relación de explotación, ¿no? La forma que uno es dueño de los medios de producción y el otro es el que vende su fuerza de trabajo, diría Marx, aunque gane, como ciertos artistas, millones de dólares al año, de todos modos sigue siendo un empleado, ¿no? Y sigue siendo un subordinado, su subjetividad es inexistente, y no, el problema no es la cantidad del salario, ¿no? El contenido, sino eso es irrelevante, sino lo importante, diría Marx, es la forma y cómo estoy yo presente en el proceso de producción. Y algo muy parecido tiene Benjamin en su teoría estética, ¿no? Él diría, la forma es la verdadera cuestión, la forma ahí es donde se produce o no se produce, y por eso los artistas también son proletarios, porque la gran mayoría de ellos nunca pueden, igual que los proletarios en la fábrica, cambiar la forma, ¿no? Hasta artistas tan famosos como Michael Jackson, si quieren cambiar su forma, todos los capitalistas que los contratan inmediatamente dicen, así no, ya no te voy a vender tus canciones, etc. Tienes que cantar toda la vida como lo has hecho. Entonces ellos son igual de subordinados que cualquier obrero de la fábrica. Entonces yo diría, por eso el artista revolucionario es solidario, insisto, pues no porque desde arriba hacia abajo,
es buena onda, sino porque sabe que está en la misma situación. Eso sería su verdadera actividad revolucionaria y la realiza en la producción, ¿no? Igual que Marx, Benjamin diría, la esfera política de los parlamentos, ¿no? De las elecciones, de las consultas que hoy día son de moda, todo eso es bastante irrelevante. Donde realmente pasa algo es en la productividad, donde realmente se deciden las cosas, y no más lo dice sobre todo la producción económica. Benjamin transfiere esta idea a la producción artística, dice, donde realmente pasa algo es en la producción, que insisto, que no es la de muchas páginas, en el caso del autor, sino una nueva forma de escribir, porque con esto puede recuperar su subjetividad perdida, ¿no? En este acto de crear una nueva forma, me dije crear también, de producir una nueva forma, el artista tiene esta capacidad, y lamentablemente esta idea en la izquierda, salvo excepciones, no se ha entendido, ¿no? Y el ejemplo clásico de la Unión Soviética, donde no se entendió eso, insisto, sobre todo a partir de la época de Stalin, pero aún ya al final con Lenin empezó esto. Adolfo Sánchez Vázquez siempre mencionaba esta historia, como él en sus clases de estética en la UNAM, que una vez pude visitar una, donde dijo, Lenin fue una vez un estudio de artistas soviéticos, todos revolucionarios, de la vanguardia rusa, y les dijo, no entiendo nada de sus pinturas raras de puras líneas horizontales que se llaman Gran Revolución, no sé qué, no entiendo nada. Como yo, Lenin, que tengo una formación de muchos años y he visitado los museos más importantes de Europa, no entiendo nada como un obrero o un campesino ruso o soviético va a entender. Entonces él rechaza con este argumento bastante elitista, de hecho de paso, él rechaza todo el arte soviético revolucionario y reinstala, insisto, con Stalin de paso y demás, el arte conservador, zarista, hasta reaccionario. Lo único que se hace es que aún cambia el contenido, ¿no? Ya no se pinta el zar, se pinta Lenin, ¿no? Ya no se pinta la corte, se pintan los obreros y los campesinos. Pero otra vez Benjamin diría, ese llamado contenido en términos políticos es irrelevante, ¿no? Importante es la forma en la cual se desarrolla el proceso, y ahí no pasa nada, y es un arte profundamente conservador. Y algo parecido pasó, y digamos todo este debate que hay con sobre el FONCA y la cancelación de las becas, etc., va en una dirección muy parecida, un menosprecio que hay en la izquierda muchas veces, o en la izquierda reformista por lo menos, un menosprecio hacia esta capacidad de producir nuevas formas, sean económicas o sean artísticas, ¿no? Y en este texto que verdad quería mencionar un poco más, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Benjamin desarrolla otro tema, pero vinculado con el mencionado, donde él diría que el problema es el conservadurismo estético y artístico que abarca la gran mayoría de la izquierda oficialista, por lo menos, tiene también como consecuencia un cierto rechazo al cine, ¿no? Esto fue escrito en los años 30 y 40, donde se pensaba que el acto creador, ¿no? El concepto que él critica, no está presente en el cine, ¿no? Esta pincelada única de, no sé, de Picasso o lo que sea, no es la actuación única o del canto único, no sé, de algún cantante famoso que nunca se va a repetir, solo una vez hizo. Pues esa idea del aura, ¿no? De un solo momento, en un solo lugar. Benjamin diría, esta idea no tiene nada de estético ni artístico. No es una idea equivocada de pensar que el aura sea algo típico de la obra de arte. Él dice, el aura solo existe porque el arte ha sido subordinado por siglos y siglos a lo ritual, ¿no? Y el aura es aquello que viene del ritual. Y los rituales sean momentos únicos y lugares únicos, ¿no? Un lugar sagrado es irrepetible y un momento sagrado también lo es. Y el arte como anexo de esta cosa ritual irrepetible, que también pueden ser rituales políticos, dicho de paso, ¿no? Eso hace que se piensa falsamente que la obra es algo típico del arte, que no lo es. Es típico del contexto en el cual la mayoría de las obras de arte se habían desarrollado. Se dice que con el cine se da un golpe de liberación. Interesantemente, argumenta también otras muy parecidas a Marx, aún el cine dentro del capitalismo pasa eso, ¿no? Si se acuerdan, Marx argumenta que hay que distinguir entre maquinaria en sí y maquinaria aplicada de manera capitalista, criticando justo los que en Alemania destruyen los telares automáticos, etc. Él dice, esto no es el enemigo. Algo parecido dice Benjamin del cine. Dice, el cine es usado de manera capitalista, claro, pero puesto no hay que rechazarlo. El cine en sí mismo es una maquinaria liberadora, emancipadora, que hace posible cosas totalmente imposibles anteriormente. Y entonces ahí argumenta justamente lo central para Benjamin es que el cine destruye la obra, ¿no? Porque en el cine ya no hay original.
¿no? Si ustedes, Carlos Slim, alguien me dijo, dice, quiere el original de tal película, la gente se mueve de risa, no existe. Existen copias que tienen el mismo nivel. No existe un original, existe un master, el master tampoco es un original. Entonces, en el cine, igual que en la fotografía, no se puede hablar de un original. Hay copias que tienen todos el mismo valor estético. Entonces, es algo claro que en términos capitalistas rituales hace mucho ruido y pues es lo criticado en su momento, pero insisto otra vez, no está criticado por razones estéticas o artísticas, es el pretexto. Verdaderamente es criticado porque en términos económicos y también rituales el cine efectivamente es menos eficiente, ¿no?, que otros artes. Hasta hoy es el problema, ¿no? Claro, pues hacen los Oscars y esos trucos donde tratan de reintroducir la obra en el cine, pero el cine en sí mismo no tiene esta cosa única, ¿no? Uno entra a la función con la pareja, con amigos, con palomitos, el refresco, toda esta cosa ritual que sí existe todavía en la ópera, en el teatro, en el museo, en el cine no existe. Dicho de paso, en la Cineteca Nacional intentan reintroducirlo. El otro día fui y al inicio de cada función piden no hacer ruido, no hablar. Eso es algo nefasto, yo creo, con esta idea del cine de autor, el cine artístico. Tratan de estudiar justo esta cuestión revolucionaria que ves en Benjamin en la forma estética del cine, no me refiero ni siquiera al contenido. No, él diría el cine en su forma de desmadre, del caos, de la actitud poco concentrada, eso le interesa mucho. Y dice, eso es la verdadera actitud estética. Él dice, lo otro de estar concentrado, fijarse, no hablar, no comer, eso es justo el ritual, el resto ritual, eso es lo antiestético. ¿No? El cine justo permitía todo eso, es arte ya puro, eso es arte ya, arte de verdad, liberado de todo ese bagaje cultural que llevado por miles de años. Entonces, esto justo en lugares como la Cineteca, el otro día, dicho de paso, casi me corrieron, porque me negué callarme, porque dije, esto en el cine se habla, no es una ópera, casi estaba a punto de ser corrido, y dije, la Cineteca ya es como la vanguardia, digamos, del conservadurismo estético. El cine es muy chistoso, justo porque se viene en el cine comercial, es hasta más cercano a una idea revolucionaria de arte que el cine de autor. Entonces, esa es la idea, la destrucción del aura, la destrucción del ritualizado. Dicho de paso, si ven ustedes, no sé si lo hacen, si se levantan tan temprano, yo no, pero si ven esas conferencias que dan, ya saben quién, este señor que siempre se pone atrás de sí una pantalla roja, ¿no? Es una estetización absoluta, eso es impresionante, ¿no? Es un ritual, ¿no? Y yo fui a un monaguillo 8 años, pero no, ninguna misa a la cual fui fue tan ritualizada como lo que hacen hoy día cada mañana a cierta hora, ¿no? Todo el mundo tiene que callarse. Entonces, fijaron, hace un mes por fin les permitían usar sillas plegables al gobierno, antes tenían que estar parados. Yo en el monaguillo también fui parado, pero nunca una hora. Estuve pagado 10 minutos, ¿no? Luego me pude sentar. Entonces esa cuestión es que está parado, está concentrado, no voltea, no comer palomitas, ni siquiera toma agua. Eso es justo que Benjamin critica, porque dice son formas estéticas profundamente conservadoras, ¿no? que anulan todo el supuesto contenido crítico. Esa es su idea. Él diría una obra de arte que en la forma es conservadora, en el contenido es revolucionario o es crítica, esto no existe. Es una ilusión. No existe supuestamente en el stalinismo, en la Unión Soviética, no existe donde los realistas pintan obreros y campesinas y Lenin mismo luchando, etc. Pero eso es irrelevante. ¿No? En términos revolucionarios irrelevante. Entonces él tendría ese argumento que donde realmente pasa algo en las formas, y creo sirve mucho para entender la situación actual en México, donde en el contenido parece todo muy la cultura, la cuarta no sé qué, etcétera, pero si ustedes ven las formas, son, creo que hasta el rey de España es en términos estéticos menos conservador, ¿no? Entonces, y esto sería, lo menciono porque hoy en día, como ustedes saben, hay todo un pleito ahí entre el rey viejo y el rey nuevo. Entonces, esto es lo que Benjamin diría, el gran problema de la izquierda oficialista ha sido que no entendió eso, donde realmente son las rupturas, insisto, en la economía, en la política, en el arte, no es en lo que se llama engañosamente contenido, sino es en las formas. No es donde realmente, porque es donde realmente, esto tiene que ver con la teoría materialista, y ahorita no hay tiempo para entrar ahí, pero lo que mencioné hace rato, si somos religiosos o si somos idealistas, sí podemos pensar que en la creación,
sea del mundo mismo o sea de una nueva idea, etc. Pero como materialista no hay creación, hay simplemente un cambio de formas. Cada acto productivo es un cambio de forma, no cambio el material, el metal que encuentra en la montaña lo cambia un martillo, etcétera, etcétera. Entonces, para el materialismo solo existe el cambio de formas, ¿no? Es, digamos, filosóficamente es así, porque todo lo otro sería ya subordinar lo ideal encima de lo material. Entonces, necesariamente los procesos decisivos en la vida humana de todo índole, no solamente los que mencioné, todos los procesos humanos se distinguen por cambios de forma. No sé, tenemos una teoría materialista, quiere decir, y el materialismo, como ustedes saben, es la única filosofía que históricamente ha sido solidario y cercano a las clases oprimidas. Las otras filosofías no tienen ni siquiera esta capacidad, aunque lo intenten. Entonces, la filosofía materialista, la cual Benjamin es uno de los máximos exponentes del siglo XX, dice claramente, lo único que puede realmente cambiar la vida humana es un trabajo sobre las formas, ¿no? Y ahí es donde realmente se deciden las cosas. Y por esto critica radicalmente justamente el realismo socialista. Y diría, regresando al cine, pasa otra cosa, y ya tengo poco tiempo, unas 2 o 3 frases más, pasa algo muy interesante. En el cine pasa algo que infarta a los artistas de antes. Cualquiera puede ser actor o actriz en el cine. Hay historias de gente que son contratados para cargar cables y no sé cómo de repente se convierten en actores. Eso es algo que es terrible desde el punto de vista de aquella gente que tiene unos papis, unas mamis que les pagaron 20 años de formación de artista, se distinguen los otros que solo pueden cargar cables, ¿no? Y de repente en el cine se anula esa diferencia porque se puede repetir la escena 20 veces o si es necesario 30 veces. Entonces cualquiera, aunque ni siquiera sepa memorizar más de 5 frases, puede ser actor, porque cada vez que se equivoca se filma una nueva vez. Y esto a mí me encanta. El cine es profundamente demócrata, incluyente, justo opuesto, porque no se necesita ninguna formación, ¿no? Esto suena como un rechazo a la formación artística, pero no lo es. Más bien es una nueva visión de cómo puede ser el arte en general, en este caso el cine incluyente. Y si se fijan, y con esto ya tengo que terminar, pero si se fijan, aún el cine de Hollywood, y eso me encanta, pues siempre me quedo hasta el último momento, hasta que me corren con su escoba, vienen los nombres de todos. Aún en la película más chafa de Hollywood, la más pro-capitalista si quieren, vienen el agente del seguro, el conductor del tráiler, no la persona que montó alguna escenografía, el trabajador, no el que la inventó. En ninguna otra arte pasa eso. El único arte que hace eso, aún insisto, aún en el cine de Hollywood es el único demócrata, ni Picasso hace eso. Picasso de izquierda, comunista, lo que quiera, cuando saben los nombres de las personas que le cargaron la pintura, que le trajeron los lienzos, no, nunca sabemos sus nombres. En Hollywood sí, ¿no? Entonces esto le interesa a Benjamin como y muy dialécticamente, muy marxistamente diría, aún dentro del capitalismo, de repente se crean mecanismos en contra de la voluntad de los capitalistas, obviamente, pero los capitalistas sin querer no pueden evitar que se crean dentro del cine capitalista ya elementos demócratas y hasta comunistas de alguna manera. Digo, en tendencia hacia un mundo socialista o incluso comunista, donde todos están incluidos. Entonces esto me parece muy interesante y quería insistir en este punto, puesto que realmente el tema de la reproductibilidad técnica, ¿no? El arte reproducible, el cine es el ejemplo más fuerte, es el que incluye a todos, ¿no? En el lado de producción, como mencioné, y también en el consumo, es el arte más barato, más accesible, etcétera, etcétera, no se necesita ropa especial para entrar. Entonces, esto es la teoría, en muy pocas palabras, estética de Benjamin. Creo que en los días actuales de hoy es bueno recordarlo, justa contracorriente de una actitud totalmente de menosprecio al arte, que hoy en día es observable también en México, y en dado caso apostando otra vez al arte más conservador en términos estéticos. Pero muchas gracias. Como tercer y último ponente tendremos al licenciado Sergio Artemio Guillermo Valentín, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, maestrante en Derecho por el posgrado de Derecho en UNAM, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, en la sede andina de la Universidad de Río Negro en San Carlos de Bariloche, Argentina, estudiante de licenciatura en Filosofía en UNAM. Ha coordinado el programa de radio Vicerápolis de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Asimismo, coordinó la sección política de la revista Contratiempo MX. Ha participado en varios congresos y coloquios a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor de la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y asesor jurídico en la Cámara de Diputados en materia de medio ambiente. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada Infrarrealismo, Arte y Resistencia, de la crítica literaria a la crítica jurídico-política. Le cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, es un honor estar aquí. El año pasado también tuve la oportunidad de venir. Hablamos justamente del tema del 68 y agradezco al comité organizador y en especial a Fernando Huesca, profesor y amigo en la licenciatura en Filosofía en la UNAM, y también es un honor porque Stefan Gander fue mi profesor en algunas materias en la maestría en Filosofía que tocan ahí en la UNAM sobre temas de teoría crítica. Entonces es realmente emocionante para mí presentar el tema de hoy. Y pues bueno, mi formación en primera instancia es en Derecho, es la abogacía, pero hubo algo que no me permitía sentirme de todo cómodo únicamente en ese rubro y me obligó a introducirme en muchos otros aspectos de la formación académica y de la formación de vida en general. Voy a hablar un poco sobre un fenómeno que ocurrió en los años 70 a nivel literario, que es un movimiento llamado el infrarrealismo literario, y a partir del cual surge un movimiento posterior dentro de un grupo de abogados que se le llama el infrarrealismo jurídico, que toman ciertas bases revolucionarias dentro de la literatura, pero que se van a aplicar posteriormente al derecho. Antes de empezar, voy a iniciar con dos pequeñas frases que me gustan mucho. Una es de Albert Camus y dice: está la belleza y están los humillados. Por difícil que sea la empresa, quisiera no ser infiel nunca ni a los segundos ni a la primera. Y después, una frase de Roberto Bolaño en un manifiesto infrarrealista que nos dice: son tiempos duros para la poesía, dicen algunos, tomando té, escuchando música en sus departamentos, hablando, escuchando a los viejos maestros. Son tiempos duros para el hombre, decimos nosotros, volviendo a las barricadas después de una jornada llena de mierda y gases lacrimógenos, descubriendo y creando música hasta en los departamentos, mirando largamente los cementerios que se expanden, donde toman desesperadamente una taza de té o se emborrachan de pura rabia o inercia los viejos maestros. ¿Qué es el infrarrealismo? Este es un movimiento que, como les dije, surge en los años 70 en la Ciudad de México. Es bastante interesante porque no lo crea un mexicano, lo crea un chileno. Roberto Bolaño viene a México posteriormente al golpe de Estado de Pinochet. Él llega acá a México y empieza a meterse demasiado en la poesía y se junta con algunos mexicanos que le enseñan a ver de otra forma la literatura y sobre todo el crear poesía. Inicia un movimiento que le llaman los infrarrealistas, los cuales se encargaban de incomodar a la cultura dominante, la cual estaba encabezada por Octavio Paz y Chile por Pablo Neruda. Ellos estaban en contra de que se les dijera quién o qué es lo que tenía que ser la cultura para la época. Entonces ellos también se les denominan los punks literarios, porque iban, digamos, a un evento como este, donde no íbamos nosotros, pero estaba Octavio Paz, o tal vez Pablo Neruda, y llegaban y hacían ruido, abucheaban, es decir, iban a reventar las ponencias magistrales de Octavio Paz. ¿Por qué? Porque querían romper con ese establishment dentro de la cultura. Ellos crean un movimiento que al final del día pasa desapercibido para muchos. El infrarrealismo viene de un término que inventa Mata, que es el último de los surrealistas. Y al ser el último de los surrealistas, quiere crear algo distinto al surrealismo, quiere crear el infrarrealismo, lo que está por debajo de la realidad, lo que nadie ve o lo que nadie quiere ver. Entonces, uno de los lemas del infrarrealismo, como tal, es volarle los sesos a la cultura establecida. Ese es un lema que lo quisieron llevar hasta las últimas consecuencias, con todo lo bueno o lo malo que trajera. Entonces, el infrarrealismo, como tal, sí se concentra en la obra,
en la obra que va a escribir o va a realizar el poeta, el escritor, el literato, pero se concentra mucho más en cómo va a vivir esa vida del poeta y literato y cómo va a haber una afectación en una concepción distinta de lo que es la cultura, la literatura y o la poesía. Entonces vamos a encontrar que los infrarrealistas eran conocidos básicamente como unos rebeldes, unos vagos, alguien que no estaba conforme, pero que hasta cierto punto no proponían algo fijo, algo sólido, porque ellos decían que el infrarrealismo como tal no era lo que fue, sino lo que se vivió dentro del infrarrealismo. Ahora bien, durante muchos años nadie habló del infrarrealismo literario, hasta que en el 98 surge una novela de Roberto Bolaño que se llama Los Detectives Salvajes, en donde hace un homenaje, por así decirlo, a sus años de juventud en los 70s en México, y habla sobre todo lo que vivió en toda esta época de su vida. Obviamente no habla de Roberto Bolaño, se pone ahí Arturo Belano, su gran amigo Mario Santiago Papasquiaro, se llama Ulises Lima, y empieza a relatar todas las aventuras de los poetas en la Ciudad de México en los años 70. En la novela no se llaman los infrarrealistas, se llaman los realvisceralistas, es decir, que van a dejar todo, van a crear conflictos por las vísceras, es decir, no se van a contener por aquello que les está moviendo, que les está calentando la sangre y que tienen que hacer algo, porque ese mismo calentamiento de sangre les obliga a buscar otras medidas para solucionar ciertos conflictos y para denunciar los abusos de autoridad, los abusos de poder y sobre todo un conservadurismo a nivel cultural en todas las ramas, ¿no? Después nos dicen que el infrarrealismo también es una ética, pero ¿cuál va a ser esta ética mantenida por los infras? Y pues, varios literatos posteriores empiezan a analizar cuál era esta postura de los infrarrealistas. Y nos dice Juan Villoro, ¿no? ¿Cuál era esta ética mantenida por los infras frente al poder opresor? Seguir vivos. Creo que Roberto Bolaño lo decía muy bien en varios textos, además de que lo que dice en el manifiesto infrarrealista. La opción nuestra como jóvenes era básicamente entre o convertirse en un hijo de puta o seguir vivo, no había de otra. Y obviamente hay que tomar en cuenta la situación de él como chileno, con todo lo que vivió. Solamente tenía esas opciones: seguir vivo o convertirte en eso que no quería ser. Y nos dice, si me entiendes, no es terminar cooptado por el sistema, sino seguir escribiendo y vivir la poesía. Bien dice Juan Villoro que la idea fundamental del detective salvaje es la idea del poeta sin obra, la idea del que investiga la realidad por métodos ilegales y que hace de su vida una obra de arte. La estética del detective salvaje se encuentra en la forma en la que vive, no en lo que escribe ni en lo que genera, y en este sentido los visceral realistas serían más poetas de la vida que poetas de la obra. Y ahí nos estaría diciendo Roberto Bolaño lo siguiente: lo importante del infrarrealismo no fue el infrarrealismo, sino la forma en la que vivió. Entonces, vamos a encontrar aquí cuestiones muy interesantes, ¿no? Si ellos crean una obra, empiezan a formular, tienen como maestro principal de la poesía que escribían a Nicanor Parra, que se encarga de hacer antipoesía, ¿no? Entonces, ellos empiezan a buscar otras formas, otros métodos de crear cultura, de crear una contracultura contra lo que ya, o yendo en contra de lo que ya estaba establecido, ¿no? De lo que, si Octavio Paz decía esto, se tomaba como la palabra y que no hay que ir en contra de lo que decía Octavio Paz. ¿Por qué? Porque simplemente lo dice Octavio Paz. Y así pasa en Chile, porque lo dice Pablo Neruda. Entonces, estos personajes empiezan a tratar de ver de otra forma la creación, ¿no?, de esa escritura, buscar otras formas en las que podían generar ese tipo de arte en el cual ellos estaban, digamos, más identificados. Este fenómeno, ¿por qué repercute tanto en el posgrado en Derecho de la UNAM? En esta novela de los detectives salvajes, el personaje principal no es ni Mario Santiago y Roberto Bolaño, que son Ulises Lima y Arturo Belano, sino es un personaje que se llama Juan García Madero. Juan García Madero es un joven de 17 años que, digamos, empieza a escribir su diario. Y en el diario, en la primera
digamos, la primera fecha, dice: me acaban de invitar al realismo visceral. No hubo ceremonia de iniciación, aún no sé bien qué es, pero ya estoy dentro. Esa es la primera fecha, lo que escribe. En la segunda fecha dice: mi nombre es Juan García Madero, tengo 17 años. Mis padres murieron, soy huérfano, vivo con mis tíos y me dijeron que tenía que estudiar Derecho, pero yo no quería estudiar Derecho. A mí me gusta mucho la poesía, pero como mis tíos dijeron que tenía que estudiar Derecho, ya estoy inscrito y ya entré a la gloriosa Facultad de Derecho. Pero aguanté 2 semanas y a las 2 semanas me inscribí al taller de poesía que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces este personaje está en esa dicotomía, en esa lucha constante, porque tiene que hacer algo, pero su pasión está del otro lado. Al final de cuentas termina renunciando a esta formación jurídica y se concentra en este movimiento de poetas rebeldes y prácticamente en vivir la poesía. Esto me recuerda mucho a eso que postula Heidegger en algún momento del habitar poético, ¿no? Buscar un habitar poético del mundo y hacer de tu misma vida una obra de arte, ¿no? Entonces esto es bastante interesante y hay algo muy curioso. Ya en los últimos años de Roberto Bolaño, quien muere porque nunca pudo conseguir un hígado porque tenía una enfermedad, muere muy joven. En una de las últimas entrevistas que le hacen, le preguntan: oye, y si te dijeran, o si tu hijo te dijera que quiere ser un infrarrealista, que quiere vivir tal como decía Heidegger, ¿no? Al límite, y una de las frases más lindas de Mario Santiago es: si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Y Roberto Bolaño dice: la verdad no me gustaría. ¿Por qué? Porque como poeta, esta vida que está muy idealizada, de la bohemia, de vivir en el delirio, sin timón, hasta cierto punto causa mucha incomodidad, se sufre demasiado. Dice: yo como padre le diría a mi hijo: no lo hagas, pero él es el que va a tener que descubrir si lo va a hacer o no, porque esas cosas solamente se aprenden viviéndolas, no lo vas a aprender a partir de que alguien te lo cuente o que alguien te lo diga. Entonces, esta figura de Juan García Madero, que es el estudiante de Derecho que migra a la Facultad de Filosofía y Letras y trata de buscar reformular ese establishment o contradecir el establishment dentro de la cultura, de pronto surge un movimiento dentro del posgrado de Derecho de la UNAM y creamos un manifiesto del infrarrealismo jurídico. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo que ocurría en ese entonces en la cultura, pero hoy en día dentro de la ciencia del derecho, ¿no? Dentro de la jurisprudencia. Hay una cultura establecida, se nos dice ciertas frases, ciertos conceptos que son prácticamente como religiosos y dogmáticos, como hay que respetar el Estado de Derecho, hay que tener un apego a la ley, hay que buscar tal o tal cosa, y que en realidad vemos que en la vida cotidiana no existe como tal. Entonces, ¿qué surge? Hay una incomodidad por algunos estudiantes y estudiosos del derecho que buscan reformular estas prácticas, estas metodologías, estos paradigmas, y es muy curioso porque quienes pertenecemos no tenemos como única formación el derecho, sino estamos en varios puntos, ¿no? Hay músicos, hay artistas, hay pintores, autores, hay una gran variedad de conocimiento que te dice que te abre más la mente, ¿no? Para entender que el derecho no puede ser tal y como te lo venden, tan cuadrado. Recientemente en alguna de las clases con los alumnos veíamos y platicábamos sobre esta idea en la que muchos dicen, y ustedes lo van a ver en la calle cotidianamente, ¿no? La gente, ¿qué es lo que pide? Que se aplique la ley, ¿no? En la calle, en el camión, en el metro, toda la gente lo único que pide es que se aplique la ley. La gente no piensa o no cree que haya problemas en las leyes, lo que cree es que hay un problema en la aplicación de las leyes, y creo que todos alguna vez hemos dicho eso. ¿Para qué crear nuevas leyes con las que ahí ya bastan? Simplemente hay que aplicarlas. Pero la cuestión es no aplicarlas por aplicarlas, ¿no? Aquí hay un trabajo muy importante en la cuestión de la interpretación del juzgador. Porque Estonia recientemente está analizando la idea de suspender a los jueces en ciertos casos y poner un robot, porque es más fácil. Tú le vas a meter las premisas, ¿no? Las pruebas,
y el robot te va a dar una respuesta para que ya no haya pleito en cuestión de justicia, de que hubo algo subjetivo. Pero aquí hay un riesgo muy importante, porque el derecho va a perder su humanidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, justamente estos problemas a los cuales nos enfrentamos nos obligaron a tratar de crear nuevas teorías que se apeguen más a la realidad, que se apeguen más a la gente, que se apeguen más al pueblo, hablar de una cultura jurídica para no abogados, porque el lenguaje jurídico de abogados, a veces ni los mismos abogados lo entendemos, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, hablar sobre estas cuestiones a nivel popular creo que también ayudaría bastante. En el manifiesto infrarrealista jurídico que lanzamos, uno de los principios es: tú como abogado te vas a arrugar el traje, ¿no? Te vas a manchar tus zapatos boleaditos. ¿Por qué? Porque el derecho no está en una cajita de cristal, el derecho está allá afuera, hay que quitarse los zapatos, hay que arrugarse el traje, hay que quitarse la corbata, porque hay que modificar estas prácticas como tal. Entonces, aquí me parece interesante cómo de una crítica que se hizo dentro del mundo de la literatura podemos trasladarla, ¿no?, al mundo de lo jurídico, al mundo de lo político incluso. Estos infrarrealistas jurídicos, infrarrealistas literarios, marcan una pauta de qué es lo que se tiene que hacer. Hoy en día tal vez muchos ni se acuerden de ellos, todos van a decir: Bolaño, sí, de pronto se está poniendo de moda, y nadie se acuerda de Mario Santiago Papaziano, y en su época tampoco los querían, ¿no? Decían que Bolaño se vaya y que Santiago también, ¿no? Pero haciendo ahí como un énfasis en Santiago de Chile, no en Mario Santiago. Entonces había ciertas problemáticas. Quienes más estuvieron cercanos a este movimiento fueron José Revueltas y Efraín Huerta, ¿no? Se debe entender por qué. Carlos Fuentes obviamente no, pero hubo ciertos personajes que estuvieron hasta cierto punto identificados con este movimiento. Esta idea de cuestionar, de buscar otras alternativas, de buscar la contracultura, que es el tema de la mesa, es bastante importante, ¿no? Bastante interesante, y mucho de lo que pensaban y llevaban a la práctica estos poetas tiene que ver mucho incluso con lo que postulaba Walter Benjamin, ¿no? Ya que lo habló el profesor Estefan. En estas tesis en torno al concepto de historia, en donde habla de que hay que tener un pasado siempre presente, ¿no? No hay que olvidar a los muertos, no hay que darles una segunda muerte a los que ya murieron. Ese también es una de las máximas de los infrarrealistas, ¿no? Y por ende también de los infrarrealistas jurídicos. No hay que olvidar todas estas muertes que de alguna u otra forma sucedieron, y que nosotros al olvidarlas le estamos dando una segunda muerte, que es la peor, ¿no? Hay varios puntos que creo que son interesantes, y que el infrarrealista literario hasta cierto punto tomó muchas ideas. Ellos eran unos lectores voraces y tomaron muchas ideas de varios puntos, ¿no?, del mundo. Incluso estaban muy cercanos a todas las posturas, incluso hasta prehispánicas. Ellos buscaban llevar el arte como tal al pueblo, ¿no?, acercar al pueblo al arte, muchas cuestiones que hoy en día parecen imposibles, o que si las decimos van a decir no tiene sentido hacer eso, o no se puede, ¿no? El arte tiene que ser elitista, el arte tiene que tener conocimientos previos para poder tener esto o aquello. Entonces ellos buscaban hacer un arte popular, incluso acercar mucho a estas cuestiones. Al final del día, a ellos no les preocupaba ganar. Ellos se autonombraban, ¿no?, como unos derrotados incluso. La derrota era una parte fundamental de su ADN. Y cuando les preguntan, ¿no?, ¿qué es lo que tú opinas de lo que es la vida? Y dicen: ¿qué es lo que tú opinas que es la literatura? Y ellos dicen que la literatura es como la vida misma, es salir a pelear sabiendo que vas a perder. Y dice Bolaño que él es un convencido de que el ser humano está condenado de antemano a la derrota. A la derrota sin apelaciones, pero que hay que salir y dar pelea, y darla además de la mejor forma posible, de cara y limpiamente, sin pedir cuartel, porque además no te lo van a dar, e intentar caer como un valiente, y esa entonces sería nuestra victoria.
Ellos sabían que ese movimiento no tenía mucho que ganar, únicamente lo que podían hacer, o su único triunfo era incomodar. Al final del día ellos sabían que iban a pasar a la historia, si es que pasaban como algunos rebeldes, si no, ni siquiera iban a estar contemplados dentro de este análisis histórico que hacemos de la literatura. Entonces, tener conciencia de la derrota era algo que marcaba mucho también sus formas de actuar, sus formas de desarrollar sus escritos o sus mismas formas de vida. Ellos terminan de viajeros por el mundo, terminan en África, en Europa, viviendo en Barcelona, después de haber recorrido casi toda Latinoamérica, como mochileros, literalmente como vagabundos. Entonces creo que es importante también tener una conciencia de que el infrarrealismo es consciente de que está condenado a la derrota. Su único triunfo va a ser molestar, tratar de encauzar ciertos fines hacia algún punto, pero que los mismos infrarrealistas no van a ser testigos de ese triunfo, si es que en algún momento se da. Ellos van a terminar derrotados totalmente. Entonces, el infrarrealismo es una postura crítica dentro de la literatura, lo que inspira a que esta postura se pueda hacer en muchos campos del conocimiento. Recientemente vi que también ya sale el infrarrealismo periodístico, ¿no? Hay varios periodistas que están en contra de las formas en las que se realiza el periodismo y están buscando transformar también esto. Hay muchas posturas en torno a ello, pueden estar en contra o a favor. Bolaño mismo se decía sabedor de que tiene más detractores que colaboradores, y eso hasta cierto punto no le interesaba. Él decía, nosotros sabemos qué es lo que es el infrarrealismo, qué es lo que tiene que hacer el infrarrealismo, y sabemos también qué es lo que no va a conseguir el infrarrealismo. Entonces, partiendo de esto, llegamos a la conclusión de que el infrarrealismo jurídico también tiene estas mismas funciones, estas mismas reflexiones. Así como los infrarrealistas literarios tenían a Octavio Paz, nosotros hoy en día tenemos a grandes juristas que lo que dicen va a marcar la pauta de lo que se va a tener que estudiar siempre, ¿no? Al menos en Facultad de Derecho tenemos a Miguel Carbonell, ¿no? A nivel más grande a Robert Alexi y otros más, que no les preocupa tanto la cuestión jurídica, sino una cuestión más personal. Entonces, para ya terminar, ya que el tiempo llegó a su fin, hay que tener presente nada más que el infrarrealismo está condenado a la derrota, no va a buscar ganar nada, sino va a buscar incomodar. Y como dicen los mismos infrarrealistas, ¿no? El infrarrealismo es una mandarina cuya cáscara es pelada con los dientes mientras se sigue saboreando. Muchas gracias. Bueno, ahora tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Si alguien tiene, puede levantar la mano y se asignarán turnos. Doctor, y allá después. Muchas gracias por sus presentaciones, es una mesa muy interesante. Voy a tratar de ser breve para hacer una breve pregunta para cada quien. Para Samuel, ¿consideras que a partir de Rancière el arte podría evitar que ética y política coincidan? Es decir, que cuando ética y política coinciden en Rancière, implica que la ley y la conducta individual son idénticas. Un poco recuperando lo que mencionaba Sergio, ¿no? Está una cierta ley que establece tales pautas, tales prohibiciones, la ciudadanía lo acepta y lo cumple, ¿no? Todos los obedientes de la ley, ¿no? Sería que ética y política coincidan. Algo que obviamente Rancière considera muy negativo, digamos, para lo humano en general. Pero puede tener inquietudes, ¿no? Por la propia perspectiva de Rancière, que no tiene como mucho suelo histórico, material, lo pensaría. Si consideras tú que podría ser posible, ¿no? Que el arte fuera un posible instrumento para evitar una, no sé, catástrofe política. Stefan, dos cuestiones. Primero una pregunta. Marcuse, Adorno y Lukács tienen un debate fuerte con Benjamin sobre la cuestión de la autonomía de la estética. Me parece que en los tres de una u otra manera se defiende que la vida cotidiana y la dimensión estética son y deben estar o pensarse aparte. O sea, algo que en general con la teoría de Benjamin que nos compartiste, pues parece más bien que se trata de llevar al arte a la vida cotidiana, algo que ellos no comparten, ¿no? Como el propio
marxismo, ¿no? Por una u otra razón. Hay una me pregunto ¿cómo es este tema? ¿Cuál es tu posición en este debate sobre dimensión estética, vida cotidiana? ¿Deben separarse o deben coincidir? Y lo otro es compartir una anécdota de Lenin, ya que lo mencionabas en relación al arte, ¿no? O sea, me parece, yo creo, un poco sintomática de su pensamiento político, no sé si estético, ¿no? Igual a ver qué sale. Al parecer nos llevan a escuchar la Passionata de Beethoven. A Lenin le gusta mucho, o sea, tampoco decir que no tenía buen gusto estético, ¿no? La Passionata es bellísima, ¿no? Entonces me preguntan, bueno, Lenin, ¿qué piensas de la Passionata, no? ¿Te gustó? ¿Qué nos compartes? Dice, bueno, la escucho y me dan ganas de agradar al prójimo y abrazarlo, ¿no? O sea, así me siento así conmocionado, es bellísima. Pero justo por eso, es un peligro, es un problema, porque este momento, lo estamos hablando de la Revolución Rusa, ¿no? Este momento no es para abrazar cabezas, es para agarrarlas a golpes. Está muy duro, ¿no? Pero es ley, ¿no? Eso compartí. Sergio, hablaste de este manifiesto infrarrealista jurídico, o sea, creo que es una como construcción de un colectivo, ¿no? En el cual estás en la Facultad de Derecho. O sea, nos vas a compartir unas pautas específicas, que marca cuáles son sus pautas radicales, o sea, no quiere sumarse básicamente a este manifiesto, ¿qué tendría que hacer? Un poco para entenderlo más a detalle. Bueno, yo creo que daremos paso a que respondan y así iremos, ¿no? Ya que fue una pregunta triple. Bueno, en cuanto a la perspectiva que tendría Rancière sobre si el arte puede evitar una catástrofe, bueno, él, como lo he entendido, sí considera que el arte puede hacer una ruptura o una forma de transformación de lo social, como tal. ¿En qué sentido? Rompiendo las barreras de los individuos o acortando las distancias que hay entre ellos, como un método para, una forma de reconocimiento del otro en la forma política. En cierto sentido, si yo considero también, me pongo en la postura de Rancière, es un poco complicado. Ahí sí no estaría como tal en el punto de que el arte pudiera evitar una catástrofe. Sí, bueno, gracias Fernando por los comentarios. Las preguntas sobre lo de la cotidianidad y el arte es un debate muy complicado, pero digamos, para empezar, yo creo que lo que comparten todos los marxistas en este tema, que la función del arte revolucionario, para decir así, es reactivar la capacidad sensual o sensitiva, ¿no? Que en el capitalismo está tendencialmente destruida, anulada o por lo menos radicalmente limitada. Yo creo que se compartan hasta Marx mismo y Adorno, Brecht, Benjamin, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería el punto de partida. El arte, esa es su función, y ahí es justamente otra vez la cuestión central. No es tanto qué transporta la obra concretamente, sino logra o no logra eso, no la reactivación de los sentidos, ¿no? Porque obviamente para una visión materialista del conocimiento, el conocimiento no empieza por las grandes reflexiones, empieza con la percepción sensual o sensitiva de la realidad, que insisto, que en esta ciudad prácticamente ya no existe, existen restos, ¿no? Por esto aguantamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Si tuviéramos solo olfato, nadie estaría ahí. ¿Vale? Con olfato no puede ni tampoco un pueblo, ahorita caminamos y huele horrible el tráfico. Entonces, obviamente es la destrucción de los sentidos hace posible lo que dice Bolívar, que es muy bello, él dice vivir lo invivible. Como vivir lo invivible es posible justo porque no tenemos sentidos, o digamos restecitos tenemos, ¿no? Entonces en esto coinciden, pero claro, la diferencia es claro que Benjamin apuesta mucho con Adorno, por ejemplo, Benjamin apuesta mucho a la distracción, ¿no? Para él, uno de los elementos más importantes para reactivar los sentidos es justo la distracción, porque la distracción lo que hace es limitar este poder aplastante que tiene la falsa razón o idea existente. No, eso no es un irracionalismo, ¿no? Pero digamos, igual que Adorno tiene en la cabeza una dialéctica de ilustración, pero la piensa un poco diferente a lo mejor que Adorno y Roca, ¿no? Para Benjamin realmente, él por ejemplo dice muy bello sobre qué percibe mejor un edificio.
¿no? Dice él que el arquitecto, el conocedor de la historia del arte, ¿no? El que ha leído todos los libros del edificio, conoce todas las fotos y la ve desde lejos, la obra, etc. O el que se mete y sube, baja la escalera, va al baño, ese te lo usa y viene y dice, por supuesto, es muy parecido a lo que he dicho de paso, ¿no? Dice, por supuesto, el que lo usa, aunque nunca lee ni un solo texto sobre el edificio, nunca ni siquiera piensa en él así racionalmente en los estéticos, el que realmente capta la estética, que le ayuda a la distracción. Justo en meterse y intrometerse y viviendo sin pensar grandes obras, porque, insisto, no se encuentra la razón, pero diciendo la razón inexistente, es tan simplona muchas veces y tan esquemática que incluso es parte de los factores que anulan los sentidos, ¿no? Entonces, la distracción nos ayuda digamos, a afinar los sentidos. Por eso le dije lo del cine, la cineteca. La cineteca ayuda al arte al decir, apaguen su celular, no coman, no hablen con su esposa o con su amiga o amigo, y no lo destruyen. ¿No? Benjamin diría justo el ruido, la desconcentración, que la gente coma y se caiga el refresco, todo eso es parte de la distracción que hace posible que se perciba la película y que no se percibe esta cosa absurda del show, ¿no? De la ópera, etc. Donde lo único que importa es cuánto costó la ropa con la fuiste a presentarte, la obra, ¿no? Eso el cine se ha logrado destruir y se quiere reintroducir, ¿no? Entonces, y justamente muchas veces desde la izquierda, eso es lo loco, a veces la izquierda es hasta más conservadora que otros, justo porque tiene una idea muy simplona de una razón liberadora, ¿no? Entonces, y creo que ahí, digo, no sé cuál es exactamente la diferencia. Adorno, obviamente, es un poco diferente, es que Adorno sí, aunque viene de la música dodecafónica, ¿cómo decirte? Adorno sí viene del arte serio. ¿No? Sí, digamos, viene de un intento de ruptura incluso importantísimo, ¿no? Reinhard y Schoenberg en Viena no es cualquier cosa que hacen, es muy importante y justo es una ruptura de forma en el sentido que consigue con ese Benjamin, pero no apuestan ellos a la distracción del arte más complicado que hay, el arte más, así que necesitas la absoluta concentración para entender, es justo la música dodecafónica. Entonces ahí un poco hay una diferencia entre Adorno y Benjamin en ese punto. A lo mejor por lo mismo Adorno menosprecia el jazz, ¿no? Porque lo percibe también como algo demasiado dado a la distracción, al relajo, ¿no? Entonces ahí Benjamin creo es más comunista que Adorno, ¿no? Él diría que no importa que sea algo que no es alto arte, y no porque esté en contra del arte de alto nivel, no es el punto, pero para el otro es para él la calidad de la obra de arte es porque logra realmente romper las formas, y esto incluye no solamente de cambiar una armonía a otra. Insisto, que incluye formas diferentes de percibir la obra, de asistir a ella, de conocerla. No es su concepto de formas que es un poco más amplio que Adorno. Adorno lo ve una forma musical de otra, y Benjamin incluye todo, se destruye o no el ritual, ¿no? Y esta parte Adorno también sabe de ella, ¿no? Tampoco es que no lo sabe, pero creo que Benjamin es más radical, es más marxista, creo. Para bien que para mal, ¿no? Digamos, a veces, por mi gusto, Benjamin es hasta demasiado optimista en lo del cine, etcétera, etcétera. Aunque al mismo tiempo me encanta, digamos, me encanta esta dialéctica de él, ¿no? Lo que tú mencionaste, por un lado, la historia es muy crítico y hasta parece pesimista, y con el concepto de progreso, etcétera, y al mismo tiempo lo del arte apuesta totalmente al arte más avanzado, que es el cine. Entonces hay una tensión muy rara que a primera vista incluso parece caótica, pero creo que hay algo ahí, porque en los dos casos ataca el conservadurismo de la izquierda, ¿no? Que en términos, y eso se ve muy bien con AMLO, ¿no? AMLO, donde más conservador es justo cuando más progresista es. Pues todo el día te dice la izquierda radical que es conservador, lo que no le entiende que él habla de sí mismo. Él es el izquierdista que su conservadurismo es justo en su progresismo, ¿no? Esta parte no la entiende. Y esto critica muy bien Benjamin, esta fijación del progreso, eso es lo que evita cualquier real cambio, ¿no? Por un lado, y al mismo tiempo el arte dice más o menos lo contrario, a primera vista por lo menos, ¿no? Ahí dice justo apuesto al arte más avanzado. Insisto, no tengo tiempo para profundizar, pero creo que es más que una confusión. Creo que esta tensión muy extraña que hay desde las dos posturas, digamos, revolucionario y a favor del progreso en el arte y contra el concepto de progreso en la historia, es justo por los dos casos ataca a la izquierda con sus concepciones muy aburguesadas, ¿no? Y esto me parece interesante. Creo que Benjamin es en ese sentido más político que Adorno, se mete directamente en los pleitos con la izquierda, ¿no? Entonces Adorno es más filósofo, ¿no? En el mal sentido, ¿no? A veces, ¿no? Que más como trata de encontrar la verdad tal cual de las cosas, y Benjamin es más político.
Dice, yo me meto en los pleitos. Esto, con esto voy a terminar, pero Alfred Schmitt se me decía eso, me gustó mucho este comentario de Frankfurt con él, se me decía, los conceptos filosóficos se hacen como golpes de box, no existen así a priori, sino cada concepto es para otro, ¿no? Y esto que en ese sentido venía, eso es la dialéctica, en el sentido más estricto de la palabra, no es para encontrar la verdad absoluta, sino para pagar la falsedad del otro, ¿no? Y eso hace muy bien Benjamin, y creo en ese sentido capta muy bien la falsedad de la izquierda oficialista. Bueno, ya contesté las dos preguntas, ¿verdad? Sí, no, sí, claro, sí. Bueno, respecto a este manifiesto infrarrealista, todo surge a partir de lo que ocurrió en Ayotzinapa en 2014. Eso fue un punto de quiebra. Marca ciertas pautas, ciertos temas para los cuales, digamos, nos tenemos, si quieres, adherirte en su totalidad o en alguna parcialidad, dependiendo de lo que no es, digamos, algo establecido que tienes que cumplir con todos estos requisitos para ser parte de. El primero tiene que ver algo, como Marx decía, ¿no?, la conciencia de clase, pero nosotros lo trasladamos a descomplizarse, ¿no? Dejar de ser cómplice del sistema, de lo que está ocurriendo, porque uno en la formación de abogado, queriendo o no, eres parte de ese sistema, entonces tienes que serte cómplice. ¿Y cómplice de qué? De la muerte. Ese es el segundo punto. Ver al derecho como un colaborador o como un legitimador de la muerte, y lo vemos. Todos estos eventos de Ayotzinapa, Acteal, Atenco, nos vamos atrás del 68 y vemos las dictaduras latinoamericanas, todo tiene su fundamento legal, ¿no? Cuando si analizamos, por ejemplo, el derecho nazi, ¿no? Allá no se hablaba de justicia, no se hablaba de bueno o malo, era legal, ¿no? Se tenía que apegar a la validez del sistema, viéndolo desde un formalismo jurídico, digamos, positivista. Entonces, dejar de ser cómplice y tratar de alejar o no ser parte de ese derecho que es cómplice de la muerte. La otra, obviamente estamos en contra del progreso, porque como decimos, una izquierda verdadera tendría que ser antiprogresista, y esto se ve en la legitimación, sobre todo en estos conflictos ambientales, en donde se habla del progreso, pero lo que estás causando son catástrofes, ¿no? Entonces, el infrarrealista es un antiprogresista como tal. La otra, tenemos que buscar relaciones entre el derecho y el arte. Recientemente se ha hablado mucho de cómo poder interpretar, cómo poder enseñar o aprender derecho a través de cine. El doctor que fue José Ramón Narváez, que fue el que empezó con todo este movimiento, y pues en Estados Unidos algunos más, él tiene un programa en el canal judicial que se llama Derecho y Cine. Cada semana analiza una película y a partir de ahí empieza a analizar todas las problemáticas jurídicas que se pueden entender, y nosotros lo replicamos en algunas clases. Es decir, no tenemos que analizar películas de cine muy especializado. Con las películas de Cantinflas podemos encontrar mucho análisis del derecho y cómo eso se puede identificar más fácilmente en la gente que no tiene como tal una formación jurídica, ¿no? Y podemos bajar de nivel ese discurso jurídico, algo que todos podemos entender. Entonces, buscar esta relación, analizar. Por ejemplo, yo también lo hago mucho a partir de canciones. Yo en mi rato libre soy músico y músico de punk. Entonces, cómo en el punk podemos interpretar muchas cuestiones de las que se hablan dentro del mundo de lo jurídico, del discurso del derecho, del discurso de lo político, y cómo podemos fijar ahí algunas líneas. Y la otra es buscar y tratar de manifestarnos en cualquier lado que sea posible, de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras aptitudes. En 2017, creo, 16, nos invitaron a la clausura de esta exposición que hubo en el Museo Nacional de Arte sobre Otto Dix. Entonces nos invitaron para que le diéramos la clausura a todas estas obras. Ya saben, Otto Dix habla sobre estas catástrofes en la Segunda Guerra Mundial, etc. Y entonces nos dijeron, tienen que hacer una clausura, y nos dejaron un día completo en el Museo Nacional de Arte para que nosotros pudiéramos hacer conferencias, mesas redondas,
Y lo que hicimos fue hacer una sección donde hay alguien que es poeta, que hace derecho y poesía. Entonces, cómo a partir del análisis de ciertos poemas puedes encontrar o hacer críticas jurídicas, críticas al sistema, críticas a todo lo que rodea al fenómeno del derecho. Este evento cerró con un concierto que hicimos en donde la banda de punk tocamos algunos temas de crítica social, de crítica jurídica, de crítica política, y entonces es esa idea. Nadie se imaginaba que podríamos ser abogados, ¿no? Porque alguien estaba hablando de poesía, otros estábamos tocando, estaban también las mesas, hicieron ahí una representación como de un temazcal en el cual se inmiscuía a la gente, se le trataba de que hiciera un ejercicio de introspección y solidarizarse con lo que había ocurrido en Ayotzinapa, ¿no? Gente que tenía como formación teatral, ¿no? para representar estos papeles. Entonces, tratar de que el derecho salga de su zona de confort y tratar de relacionarlo con todas las áreas que se puedan. Entonces, esto va a llevar a que el discurso jurídico sí tenga una relación con el arte, pero también con la gente, y que la gente pueda entender más cercanamente todas estas palabrerías que luego los ministros, los jueces, incluso los políticos no se cansan de repetirlas, porque al final de cuentas no nos están diciendo nada. Entonces, como el diario de García Madero, en su primera fecha, dice: no hubo una ceremonia de iniciación para ingresar al vicerrealismo, tampoco lo hay en el infrarrealismo jurídico, y quien se quiere sumar empieza a colaborar en las actividades que están previstas. Ahorita algunos compañeros están en la Cámara de Diputados están creando una modificación en alguna ley para defensores de derechos humanos. Es decir, ya no, el problema sí está en defender los derechos humanos, pero el problema es tan grande que los defensores de derechos humanos están siendo más vulnerados, están siendo más violentados. Entonces se está creando una ley que proteja a los defensores de derechos humanos. Es una parte. Hay otros que están dando, tenemos como ciertos conceptos que vamos creando, ¿no? Un curso de uso ninja del derecho. Este colectivo, hay una parte del colectivo que está dando talleres gratuitos a mujeres para que sepan cómo utilizar el derecho cuando existan estos casos de acoso o de intentos de violación, violencia, cualquiera de sus facetas. Entonces, una utilización ninja del derecho para quien no tenga una formación jurídica. Entonces, es lo que se está buscando hacer dentro del colectivo, y pues también en la medida de las posibilidades y las puertas que nos vayan abriendo. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo daremos paso a 2 preguntas más. Me parece que ya hay una, y luego a la maestra Ecuador. Muchas gracias. Bueno, yo igual me sumo a la felicitación de toda la mesa, muy interesante todas las intervenciones, realmente generadoras de reacciones, ¿no? Lástima que tengamos muy poco tiempo. Quiero hacer una referencia muy breve a la idea de Estefan. Yo creo que es muy válido defender el papel de la forma en el arte y en la estética. Creo que es primordial, es importantísimo, y es una herencia que viene desde los que pensaron precisamente la estética, ¿no? Immanuel Kant habló de la importancia de la forma, y que de herederos de Immanuel Kant tuvimos el formalismo ruso, por ejemplo, de los años 20, que terminaron todos emigrando precisamente por no encontrar ubicación dentro de ese contexto. Ahora, de todas formas, también esa manera de darle prioridad casi absoluta a la forma fue, digamos, lo que caracterizó el expresionismo abstracto en los Estados Unidos, y lo que caracterizó a un teórico como Clement Greenberg, ¿no? Que justificó precisamente el expresionismo abstracto como el non plus ultra del arte, porque se concentraba exclusivamente en la forma y los contenidos no tenían nada que ver. Es decir, esa exacerbación del papel de la forma era lo que asumió como bandera teórica Greenberg, que era, de hecho, se reconocía a sí mismo como heredero de Kant. Después supimos que Greenberg era agente de la CIA y trabajó para la Guerra Fría Cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, o pregunto, ¿en qué medida pasar, digamos, del reconocimiento de la prioridad de la forma a la absolutización de su función no puede romper la dialéctica necesaria entre forma y contenido? Es decir, esa relación de condicionamiento mutuo del que nos hablaba el propio Marx entre contenido y forma. Y por otro lado, ¿en qué medida asumir
esa prioridad también de la forma, sin tener en cuenta los contextos o los lugares históricos, no también se nos queda en algo histórico. Yo, por ejemplo, en el ejemplo que ponía Fernando, de Lenin, Lenin está concentrado en lo fundamental, en lo que desde el punto de vista social y de contenido están exigiendo aquellas condiciones. Y por eso le agarró un poco de temor a la forma por la forma misma. Porque yo creo que es así, depende de las condiciones. Si yo tengo hambre, si yo soy un hambriento, a mí me importa sobre todo el contenido, que me dé comida. Después la forma no me preocupa en ese momento. De la forma me voy a preocupar cuando tengo la comida y el alimento garantizado. Y entonces me gusta tal cosa, o me gusta tal cosa, o quiero comer en tal lugar, o con música de fondo. Pero depende de los niveles de satisfacción que yo tenga de las necesidades. Y hay momentos, como el momento de la revolución, al que se refería Fernando, en donde el contenido parecía ser prioritario. Y la forma pasaba a un solo. Entonces, bueno, la pregunta concreta es en qué medida esa dialéctica es necesario tener en cuenta, ¿no? Y para el último ponente quiero reaccionar muy rápidamente a lo último que dijiste sobre el antiprogresismo. ¿No será mejor tratar de cambiarle la semántica al concepto de progreso, el significado del concepto de progreso, y no simplemente deshacernos de él? Yo creo que la noción de progreso, con ese concepto o otro concepto, es propia de todo ser humano, es una constante antropológica. Estaba presente en el pensamiento de un Platón, por ejemplo, pero estaba también presente en el pensamiento precolombino. Aquí, el quinto sol era más perfecto que el cuarto. Entonces yo creo que eso lo necesitamos los seres humanos porque somos seres conscientes y planificamos nuestra vida. Y por supuesto, en el plan de vida tenemos que mejorar y las sociedades tienen que mejorar. Y por lo tanto, si no es progreso, tenemos que poner otro concepto. Pero es importante que no perdamos la idea de caminar hacia adelante. ¿Juntas las preguntas? Bueno, la primera es para Estefan, porque claro, esta idea de Benjamin es muy provocadora, ¿no? La idea de que ya no hay original. Pero yo estoy pensando en algunos directores paradigmáticos que realmente innovan en la forma del cine, ¿no? Pensemos en Orson Welles y en El Ciudadano Kane, y pensemos en Buñuel, en El Perro Andaluz. Ahora, en la praxis, el director no es lo mismo que el que jala los cables. De hecho, se habla mucho, por ejemplo, de esta manera casi tiránica en la que Orson Welles trataba a todo mundo, a los actores, que seguramente ni sabía cómo se llama el que jala los cables. Entonces, bueno, puede haber esta idea de que aparece hasta el que hace el sándwich y la comida. Pero en la praxis de hacer cine, a mí no me parece que haya ninguna democratización, sino al contrario, hay una jerarquía bien clara. Y en el caso de Hollywood está primero la parte de la producción y la distribución, luego el director como proletario y luego todos los demás. Y en otras formas de hacer cine, pues bueno, a lo mejor no, la parte de la producción no es tan importante, pero de todos modos es un sistema jerarquizado. Entonces, pensando en estos dos ejemplos paradigmáticos, si retan a Benjamin o si se está refiriendo solamente a la distribución de la obra de arte. Bueno, esa sería mi pregunta para Samuel y para Sergio. A mí me hace siempre un poco de ruido esta idea de que el arte como liberador, ¿no? En parte porque habría que considerar dos aspectos. Uno, si perdería su razón de ser, este sentido estético, de sensibilidad y demás, y que no está hecho, no es un proyecto en sí político, o debería ser en sí un proyecto político. Y el otro elemento que también lo veo mucho en tu trabajo, es si no es elitista decir que le van a descender de ese Olimpo del derecho para enseñarle al pueblo lo que es, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esto realmente formaría una cultura democrática? O sea, si es desde una élite
hacia abajo, no tendría que ser de abajo hacia arriba. Sí, me pregunto. Y una pregunta. Sí, es nada más un comentario muy breve que ahorita me surge a la luz de la intervención de Claudia y que tiene que ver con lo que decía Estefan de los créditos al final de la película y todo esto, que pues probablemente ya todos vieron Rapsodia Bohemia, ¿no? Que se hizo una de las taquilleras pues de la temporada. Rapsodia Bohemia le empieza a dirigir el director que aparece en los créditos, pero se pelea con todo el mundo por tiránico justamente y lo acaban despidiendo. Y entra a terminar la película otro director y su nombre no aparece en los créditos porque hay una regla que tiene que ver con los sindicatos de Hollywood, ¿no? De que no se puede, digamos, desconocer el trabajo del que se contrató como primer director. Entonces el que terminó la película no aparece su nombre, ¿no? Siendo que sin su trabajo no habría película, ¿no? Y el otro que echó todo a perder, digamos, porque en particular el actor egipcio, el que ganó el Oscar, sí habla horrores del personaje, ¿no? Y él sí aparece como con su crédito principal, digamos, ¿no? Era eso, ¿no? Así, a poco. A ver, voy a empezar con lo que dice Marcos Egramo. Claro, es que Adorno decía una vez que la única manera de decir la verdad en la filosofía es exagerando. Y yo coincido al 100% con eso. Digo, los debates donde uno no exagera parecen ya conferencias de prensa de ya saben quién, aunque también exagera, pero digamos, hay que exagerar. Por supuesto, la cosa es un poco compleja, ya tenía 20 minutos. Entonces, pero de todos modos, dos argumentos sobre lo que dijiste. Por un lado, creo que, ya que das el ejemplo de la comida, Marx veía el problema, la cantidad de comida ya está resuelto. La productividad humana hoy en día con la industria existente es tan grande que lo que tú mencionas que es cierto, por supuesto, antes que nada hay que comer, pero esto ya es cosa del pasado. En la actualidad el único problema es otra vez la forma, cómo, en qué forma se produce, en qué forma se distribuye, etcétera. La calidad básica ya está dado, incluso la mitad de la comida que producimos a nivel mundial se tira a la basura. O sea, que en alguna fase muy temprana la humanidad a lo mejor era cierto lo que tú dices, pero esto ya no es así. Y algo parecido dice Brecht, regresando al arte. Brecht diría, y Benjamin coincide con este punto, que estima mucho la teoría del teatro de Brecht, que el teatro no le da, el teatro de Brecht, el teatro épico, no da consejos a los espectadores, no le dice justo el contenido, mañana en tu trabajo tienes que hacer tal y tal cosa. Dice Brecht, esto no es mi función es nada más provocar reflexiones, ¿no? Hacer más agudo su percepción, y luego la espectadora va a su trabajo, por ejemplo, a su casa, lo que sea, y percibe su realidad, digamos, ella mismo lo llena de contenido. Claro, por supuesto siempre hay contenido, digamos, exagera un poco, por supuesto, la obra sin contenido, no existe aún las líneas horizontales de la radio rusa, es algún contenido, digamos, obviamente no puedes prescindir de él al 100%, eso es imposible, pero de todos como tendencia creo que sí es cierto, porque sería algo autoritario, meter yo el contenido como artista. El chiste es no provocar que ya cada uno de nosotros, ya regresando a su vida real, saliendo de la obra, pueda ya llenar desde su experiencia, desde su vida, las cosas de contenido. Yo creo que sería un poco la postura de Benjamin de Brecht sobre esta pregunta. Y sobre lo que tú dijiste, Claudia, ¿cómo era? De los cables, ¿cómo era? El cine se porta tan claro, obvio, también exageré, por supuesto. Claro, es que en verdad, más correcto ha sido hablar del cine ruso. No lo hice porque quería un poco llevarlo al extremo y diciendo aún el capitalista pasa súper claro, mucho más claro es, y Benjamin lo hace, hablar del cine soviético. Sobre todo los primeros años, a pesar de todo su crítica al estalinismo, se estima mucho el cine soviético, sobre todo el inicial, donde justo se filman los obreros. Ahí no hay actores ni siquiera, sino van con sus equipos de filmación a la fábrica y filman a la gente trabajando, ¿no? Ahí no hay nada de esta